Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los consejeros y consejeras de este consejo tan importante para nuestro país. Quiero decir que vengo en representación de la Red Chilena de Justicia Abierta, pero también formo parte de algunos colectivos muy importantes, que es la Red Internacional de Justicia Abierta, la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto, ANFUD, ¿cierto? Y además colaboro como consultor experto en materia de gobierno abierto y justicia abierta para IRPE-CEPAL. ¿Qué solicitamos nosotros? Solicitamos incorporar en el anteproyecto de Constitución que hemos leído prolijamente el principio de justicia abierta. Y así, en específico, en el artículo 153, agregar un inciso que lo señalaré al final de esta presentación. ¿Cómo vemos la justicia, los chilenos, las chilenas y los habitantes de nuestro territorio? Este es un ecosistema de justicia, así es la justicia como la vemos. Sabemos que existe, pero la vemos borrosa. Nos cuesta identificar los actores, nos cuesta identificar los tribunales, nos cuesta identificar la fiscalía, el rol de cada uno, de la defensoría, las policías, el registro civil. Están, pero borrosos. La justicia abierta pretende darle claridad a esto. Solamente a manera de algunas expresiones, de un ejercicio que hicimos hace poco tiempo con mujeres en un proyecto de acceso a la justicia. Ellas dicen: escasa coordinación entre los servicios relacionados con la administración de justicia y los tribunales. Hay una amplia brecha digital, un analfabetismo jurídico, una falta de lenguaje claro, una vulneración al derecho a comprender, como dice la doctrina mexicana. La justicia es el pan de todos, señor presidente. Y una buena administración de justicia le garantiza un buen Estado de Derecho y una buena gobernanza. Desde ahí se construye el Estado. Una buena administración de justicia. ¿Qué es la justicia abierta según la doctrina? La justicia abierta, y señalo en rojo, es un diálogo. Es un diálogo de todo el ecosistema de justicia. Ministerio de Justicia, fiscalías, defensorías, Poder Judicial, policía, Servicio Médico Legal, todos incorporados. Y es un diálogo permanente con la ciudadanía, es decir, día a día, segundo a segundo, que debe partir de tres principios que reconoce la doctrina internacional y nacional, como es la transparencia, la participación y la colaboración, permite un pleno acceso a la justicia. Y digo pleno acceso a la justicia porque así lo reconoce la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Alianza para el Gobierno Abierto y todos los acuerdos internacionales que hoy está suscribiendo Chile en materia internacional. ¿Para qué? Para generar honor social, es decir, prestigio en las instituciones, en Carabineros, en la Judicatura, en los jueces en general, en los defensores, en los fiscales, en todos quienes participamos en este modelo. Lo que buscamos nosotros en la vida es reconocimiento de trascendencias. Y esto es honor social, sentirse orgulloso de ser parte de un sistema de justicia. Pero finalmente, como lo reconoce, ¿cierto?, hoy día la OCDE, generar valor público en las instituciones intervinientes. Y el valor público tiene tres elementos: resultados, es decir, una sentencia que resuelve el conflicto; servicios de calidad. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es monopólico, el registro civil es monopólico, la fiscalía es monopólica. No tenemos otro motivo que ser los mejores. No nos podemos equivocar. Y el tercer elemento del valor público es la confianza que se construye en el cumplimiento de los compromisos y un servicio de excelencia. Ahí tenemos un esquema. ¿Por qué está pasando y por qué falta un diálogo en las instituciones? Nosotros vemos que la corrupción está muy bien organizada, que el crimen organizado está muy bien organizado, que el narcotráfico actúa en red, pero resulta que los sistemas de justicia están como un archipiélago. Por lo tanto, es muy importante elevar a rango constitucional este principio de justicia abierta para que nos coordinemos. Ayer conversamos con la Fiscalía, con la magistratura, con los defensores penales públicos, en el registro civil, y falta mayor coordinación. Por lo tanto, es importante que el artículo 153, uso segundo, sobre la función jurisdiccional, se incorpore este principio de justicia abierta. Y aquí, un esquema solamente, podemos hablar horas y horas sobre este esquema, pero por razones de tiempo no me voy a extender. Aquí están los tres principios fundamentales, que es de transparencia, participación y colaboración. Destacar uno: la transparencia.
lenguaje claro. Necesitamos sentencias con lenguaje claro. Necesitamos que el defensor y el fiscal hablen lenguaje claro a los justiciables, muchos de ellos, ¿cierto?, con analfabetismo jurídico. Necesitamos un derecho a la información pública, que los datos sean abiertos en defecto. El ejercer el derecho humano a comprender, entendida por Naciones Unidas como un derecho humano de cuarta generación. También la participación, entendido el sentido, ¿cierto?, de la justicia alternativa, la justicia terapéutica. Es decir, necesitamos un proceso más participativo como los acuerdos reparatorios de la última reforma procesal penal. Y el tercer elemento es la colaboración, es decir, crear una redocracia, un trabajo en red de las instituciones de justicia. Porque muchas veces los órganos de justicia actúan desde el yo y no desde el nosotros. Porque cuando cae uno del ecosistema, cae todo el ecosistema de justicia. Cuando está mal tomada la prueba, seguramente alguien que debería ser sentenciado queda en libertad. O cuando también hay un error a la inversa, cuando dirías que en libertad queda sentenciado porque cayó uno en el ecosistema. Es un solo ecosistema y así lo entiende el concepto de justicia abierta. Antecedentes. ¿Por qué hacemos esta propuesta? Esto surge de la noción, ¿cierto?, de Estado abierto, gobierno abierto, considerado ya en la Alianza para el Gobierno Abierto de Naciones Unidas el 2011, en septiembre, en la Conferencia de Naciones Unidas. Un segundo argumento en la Agenda 2030 sobre Objetivo de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 16, sobre acceso a la justicia, paz e instituciones sólidas, es decir, combatir la corrupción, que es muy importante. La Cumbre Judicial Iberoamericana de San Francisco de Quito, en Ecuador, el 2018, en que todos los poderes judiciales de América Latina y el Caribe se comprometen a iniciar procesos de justicia abierta, como ya lo hizo el Poder Judicial en Chile en julio del año 2021. Las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de población vulnerable, que es muy importante. El principio Bangalore sobre integridad e independencia judicial. Necesitamos integridad en todo el ecosistema de justicia, porque cuando cae uno, caen todos. El principio Schoen sobre la protección, ¿cierto?, de datos personales, publicidad de datos personales y seguridad nacional. También agregar aquello, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, sobre este principio de acceso a la justicia y libertad de expresión o derecho a comprender. La Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13, en la misma dirección. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, que va en la misma dirección, el derecho a comprender. La Declaración de Justicia Abierta del Poder Judicial de Chile de junio de 2021, el que el presidente del máximo tribunal señaló, vamos a iniciar el camino hacia la justicia abierta, y así como el Poder Judicial se incorpora al quinto plan de acción de gobierno abierto con una moción sobre justicia abierta en la Corte Suprema. La misma Defensoría Penal Pública, el 2018, que también se instala esta figura en el ecosistema de justicia, ya creó el Comité de Justicia Abierta. La Fiscalía ya está avanzando hacia esa mirada. Y las policías también están avanzando hacia una mirada de mayor justicia abierta. Y así no solamente lo han señalado las autoridades, también las asociaciones de funcionarios, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, ANFUT, la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios y Defensores Penales Públicos, también así lo ha planteado. La Asociación de Magistrados tiene una comisión que se llama Integridad y Justicia Abierta, y las otras asociaciones como ANEJUD y APRAJUD también están en esa mirada. Además, podemos agregar jurisprudencia en esta materia, especialmente en control de convencionalidad. Solo citar algunos que ya van en esa dirección. El último fallo de la Corte Interamericana se han referido a aquello. El fallo del año 2025 de noviembre, Efraín Bámaca versus Estado de Guatemala, en que se condena al Estado de Guatemala por no entregar información respecto de causas judiciales. Y en ese fallo hay una cosa muy interesante, porque en ese fallo, cuando se habla de la transparencia, lo entiende la Corte Interamericana como un derecho a la verdad, porque la verdad es un elemento que une a la sociedad. Hoy estamos invadidos de posverdad y mentira, que genera esta división entre nosotros. Por eso es que cuando hablamos del acceso a la justicia, es el acceso a la verdad. La verdad es lo que nos mantiene unidos. La mentira nos separa y nos golpea. El caso Cantos Argentina, que también fue condenado al Estado respecto a una mujer que no tuvo acceso a la justicia, y la Corte Interamericana ya falló respecto de ello. El caso Claude Reyes, que dio origen al Consejo de la Transparencia en Chile por falta de transparencia en nuestro Estado. El caso Fernández Ortega versus México, y aquí quiero tener solo 30 segundos. Se trató de una mujer maya que se dictó una resolución, pero no entendía el lenguaje porque era una mujer maya. Pues bien, la Corte determinó que el fallo era nulo.
por vulnerar el derecho a comprender entendido como un derecho humano de cuarta generación. Esto es emblemático. Y por lo tanto podemos entender que los fallos que pueda tener nuestro sistema judicial debe respetar, por control de convencionalidad, los fallos que ha emitido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos ejemplos. Se está instalando en nuestra América Latina y el Caribe y en Europa corrientes muy importantes en materia de justicia abierta. Un minuto. En México, 7 estados ya han declarado su iniciativa en materia de justicia abierta. Y no solo eso, la Constitución de Guanajuato, el 2018, en su artículo 36, incorpora el principio de justicia abierta en su Constitución. Y ya tenemos declaratorias de justicia abierta en 7 estados en México. Costa Rica, 2018, ya elaboró una política de justicia abierta, el primer país con política de justicia abierta. Ecuador, 19 de septiembre de 2022, recién pasado, instaló la declaratoria de justicia abierta. Y está avanzando hacia allá. Lo mismo de Brasil, Argentina, Perú, nuestro país, Honduras, Guatemala, que ya implementó la política de justicia abierta. Y en estos 30 segundos, señor presidente, quiero hacer la propuesta a continuación, que es esta. Agregar como inciso segundo, en el artículo 153 del proyecto de Constitución, la expresión: la función jurisdiccional deberá ejercerse respetando el principio de justicia abierta, fundado en la transparencia, la participación y la colaboración, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y el Estado de Derecho. En este carisma fundacional de este nuevo ordenamiento jurídico constitucional, creemos que la justicia es, sin duda, el pilar fundamental para avanzar hacia una democracia. Y perdemos solamente 15 segundos. Podemos tener en esta división del Estado quizás un ejecutivo que siempre está, ¿cierto?, entre lo más humano y lo bueno, y es débil a veces el ejecutivo. Un parlamento que podría estar débil, pero no podemos dar lujo de un poder judicial débil. No podemos, porque ahí nacen todos los derechos. Y eso para nosotros es fundamental, porque el poder judicial, ¿cuál es su base de legitimidad? Y aquí el principio de justicia abierta, en ese párrafo, es la impecabilidad de los procesos y la excelencia de sus resoluciones. Ahí se basa la legitimidad de un poder judicial. Por eso proponemos que este principio, que ya está instalado en Naciones Unidas y en toda la corriente latinoamericana, que está avanzando con mucha fuerza, y este es el momento. Hoy es cuando nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico deben incorporar esta nueva corriente que ya se instaló en el mundo ya hace 8 años. Muchas gracias, señor presidente.